Bien chicos, el tema con el que vamos a terminar todo lo que corresponde al curso de filosofía está relacionado con la antropología filosófica. Este es el último tema que se suele tocar porque en este tema más o menos se hace una suerte de repaso de todo lo que se ha visto en relación a los autores en la historia de la filosofía. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es recordar lo que hemos propuesto en la historia de la filosofía respecto de ciertos autores, ¿no? Pues recuerda que cada uno de estos personajes de la filosofía han tenido una concepción o una explicación en las distintas áreas o para las distintas áreas que corresponden en las disciplinas filosóficas. Entonces han tenido una observación acerca de lo que es la realidad, su teoría ontológica, han tenido también su propuesta en relación a la política, han tenido su propuesta en relación al conocimiento, en relación a la ética, y lo que vamos a recoger aquí es la propuesta de cada uno de estos autores en relación al hombre, porque de eso es lo que va a tratar la antropología filosófica. Entonces vamos a empezar colocando las cuestiones básicas, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, que la palabra, yo he tratado de separarlo aquí, y voy a aclarar por qué lo he hecho así, ¿ya? Mira, la palabra antropología deriva de dos voces, ¿no? Logos, ¿no? Logos, logía, logos, que puede ser considerado estudio o tratado, ¿no? Para este caso vamos a colocar estudio, ¿ya? Más que un tratado, vamos a hablar de un estudio. ¿Estudio de qué? De antropo, ¿no? Antropos está definido o se relaciona con la definición de hombre. Entonces fíjate que nosotros no solo vamos a hacer el estudio del hombre, porque eso sería antropología, sino que esta palabra o esta disciplina lo acompaña el agregado de filosófica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferenciará la antropología simple de una antropología filosófica? Simplemente que lo que vamos a hacer aquí, además del estudio del hombre, ¿en qué aspectos? Voy a aclararlo aquí, ¿no? Está en su origen y en su esencia, vamos a colocarlo aquí. Sobre el hombre yo me voy a ocupar de su origen, ¿ya? Y su esencia, pero además este estudio va a implicar una posición filosófica. Y la característica, ojo, no estoy diciendo que la palabra filosófica signifique esto, sino que quiero emparentarlo con una de las características que es de la que se va a hacer ejercicio en este tema. Es que aquí la filosofía va a tener por sobre todo una actitud crítica. Entonces el estudio que yo voy a hacer del hombre, va a ser desde una posición crítica. ¿Qué significa? Que voy a someter a juicio, a escrutinio, a examen, a evaluación, todo aquello que corresponde al hombre, ya sea desde su origen o desde su esencia, ¿no? ¿Cuál es la propuesta más viable, más adecuada o más convincente? A eso se refiere entonces la antropología filosófica. Entonces usted va a tener bastante cuidado que en un examen de admisión podría venirte lo siguiente, ¿no? Que te pregunten o te digan: marque usted aquella que no es una disciplina filosófica. Si usted encuentra antropología solo, eso no es una disciplina filosófica. La antropología, para que sea filosófica, tiene que ser así, ¿no? Antropología filosófica. Antropología a secas, no. Recuerda que la carrera de antropología también es una carrera profesional, ¿no? Forma parte de una carrera profesional, pero no existe la carrera de antropología filosófica, pues esta es una disciplina dentro del marco de toda la filosofía. Entonces, ¿está claro? Hasta ahí está claro la cuestión de el título, ¿no? O la cuestión de qué trata esta disciplina, aunque ya lo habíamos mencionado en historia general, ¿no? Entonces, cuando yo hable del origen, también podría referirme en estos términos. Si yo hablo del origen del hombre, estoy hablando de dónde proviene este hombre. Entonces yo puedo decir que el origen está ligado a la procedencia del hombre. ¿De dónde viene? ¿No? ¿Quién fue su causa? ¿Ya? ¿Dónde se originó? Pues, ¿no? Procedencia. Pero si yo hablo de la esencia, voy a hablar de aquello que hace característico al hombre, aquello que hace especial al hombre. Por eso dice, ¿no? ¿Qué es aquello que lo diferencia de los demás seres? Esa es la pregunta que se va a responder en la esencia. Cuando yo me refiero a qué es aquello que lo diferencia, me estoy refiriendo a su naturaleza.
Fíjate, por si acaso que estas palabras pueden funcionar como sinónimos de cada uno de estos motivos de esta disciplina. Uno es la procedencia, cuando yo hable del origen, y dos es la naturaleza, cuando yo hable de la esencia. La naturaleza responde, o la esencia responde, a qué lo hace distinto de los demás seres. En cambio, el origen responde a cuál es su procedencia, de dónde proviene, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tener, digamos, la mayor cantidad de discusión y polémica sobre la propuesta de este origen del hombre, ¿no? Digamos que el de acá es discutible, ¿no? Aceptable en algunos puntos, pero aquí es donde se van a exponer dos propuestas que son radicalmente opuestas, ¿no? Contrarias. Hay una tercera que yo no he incluido aquí, que muy pocas veces lo incluyen las universidades, ¿ya? Ahora voy a mencionarla al final, pero voy a recoger las dos principales, ¿no? Estas que van a generar controversia. Vamos a desarrollarlo claramente. A ver, mira, si yo me pregunto por el origen del hombre, por la procedencia, de dónde viene este hombre, yo puedo responder de dos maneras. Puedo decir que el origen del hombre es Dios, o puedo decir que el origen del hombre es la naturaleza. Entonces vas a darte cuenta que cuando yo hablo de Dios, estoy hablando de un ser que no es material. O sea, no voy a encontrar el fundamento de este hombre en lo material. No, de ninguna forma, ¿no? Y cuando me refiero a Dios, en nuestra cultura fundamentalmente nos estamos refiriendo al Dios cristiano, pues, ¿no? Porque estamos estudiando filosofía occidental, no estamos haciendo filosofía oriental. Entonces, cuando yo digo que el origen es Dios, me estoy refiriendo a esta divinidad, ¿no? A este ser superior, a este ser que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, ¿no? Creador de todo lo que existe en este mundo. Entonces, este ser capaz de crear cosas de la nada, ¿no? De lo que habíamos discutido en algún momento, el famoso creatio ex nihilo, ¿no? Este tiene tanto poder que es capaz de crear todo de la nada. Hace un momento discutíamos lo que Dios nos regala, ¿no? Hoy en este momento vamos a hablar de qué es lo que hace Dios con el mundo. Incluso en este mundo está ahí el hombre considerado. Entonces, esta propuesta, ¿ya?, que afirma que el origen del hombre es Dios, se le va a denominar de la siguiente manera. Mira, se le va a denominar creacionismo. ¿Por qué? Porque tenemos a un ser superior que creó al hombre, el creacionismo. Y el hombre nunca cambió, nunca evolucionó. El hombre es tal y como lo conoces ahora, siempre fue así. Entonces, si yo hablo de alguien que nunca cambió, que siempre fue así, también le puedo llamar a esto una suerte de que desde su concepción el hombre tiene una naturaleza fija. No ha habido evolución. ¿Te das cuenta o no? Entonces, como no ha operado la evolución, yo le puedo llamar a esto también el fijismo. Ah, ya, profe, como de fijo, claro, fijo, que no cambió, ¿no? Que este ser poderoso, este ser superior, llamado Dios, lo creó perfecto, en un sentido, ¿no? Perfecto en el sentido de que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Te das cuenta, no? Entonces, justamente como lo hizo a su imagen y semejanza, decíamos en la parte anterior, que le regala la capacidad de elegir, esta libertad para la elección. Y que Dios es creador de este hombre y que lo ha dotado, pues, de cuerpo y de alma. Recuerda que estas propuestas acerca de Dios se desarrollan en un periodo llamado de la filosofía medieval, que tenemos dos momentos en la filosofía medieval. A ver, haciendo memoria, tenemos la patrística y la escolástica. ¿Recuerda usted quién es el representante de la patrística? Recuerda, esta S no te va a decir mucho, ¿no? No te va a decir mucho, pero es justamente él el que propone los fundamentos, ¿no? Él propone los fundamentos de la doctrina o el dogma cristiano. Esta creación de Dios, que Dios crea todo de la nada, que Dios se revela ante los seres humanos y se comunica con ellos a través de la revelación, que si uno quiere entender a Dios debe colocar primero la fe antes que la razón, debe bautizarse para que opere y se active esta fe en uno. ¿Te recuerdas quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Autor de la obra La ciudad de Dios, ¿no? Obras como Trinitate, Confesiones, que es un texto autobiográfico donde él cuenta cómo es que llegó a convertirse al cristianismo antes de haber pasado por otras doctrinas, ¿no? Estamos hablando de ¿quién? Excelente, yo sé que lo está contestando. Estamos hablando del señor
San Agustín de Hipona. ¿Está bien? San Agustín de Hipona, representante de la patrística, ¿no? San Agustín de Hipona. Bien, el fundamento que van a utilizar en esta propuesta va a ser el texto bíblico, la Biblia. ¿Está bien? Entonces, en la Biblia se encuentra, digamos, el fundamento, la explicación o las causas de cómo es que este hombre fue creado por Dios, ¿no? Por la voluntad divina. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a ver la propuesta que es contraria a esta, ¿correcto? Bien, esta propuesta que afirma que no es Dios, esta segunda, que no es Dios el origen del hombre, sino la naturaleza, es la que podemos llamar de la siguiente manera. Fíjate que la manera correcta, como se le denomina, la voy a colocar aquí y te voy a mencionar las otras formas como se han considerado. Esta propuesta se denomina el naturalismo, claro, porque es la naturaleza, qué fácil, profe, qué sencillo, por supuesto, el naturalismo evolucionista. Naturalismo evolucionista. Algunos también han llamado a esto el evolucionismo, a secas. ¿Está bien? Entonces, yo afirmo que es la naturaleza la que ha dado origen al ser humano. ¿Y cuál es el principio o cuál es el mecanismo que ha tenido que operar para que este ser humano devenga en lo que hoy conocemos como un ser humano, como hombre? Simplemente el mecanismo que ha tenido que operar, tu disculpa, me voy a agachar, el mecanismo ha sido la evolución. Ah, profesor, por eso se le llama evolucionista. Claro, pues, la evolución. Ahora, ¿qué evidencia o cuál va a ser el fundamento en el que se va a asentar esta propuesta? Fácil, pues, ¿no? Si aquí era la Biblia, para ellos son los textos científicos, los restos fósiles, ¿no? Toda la evidencia que se ha encontrado en la historia, en la investigación de la arqueología. Pues ahí encontramos prueba de que esta evolución ha ocurrido, ¿no? Deben haberte contado tus profesores en biología acerca de los huesos que tienen algunos animales que son muy parecidos a los huesos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y hay prueba y se ha estructurado esta suerte de evolución poco a poco, se ha tenido una explicación más clara. Entonces, esta propuesta es totalmente opuesta a la de acá, pues, ¿no? Y siempre ha habido esta lucha, ¿no? Encarnizada del lado de la religión, dicen algunos, y aquí del lado de la ciencia, ¿no? Porque ella le grita que Dios lo creó, ¿no? Es el todopoderoso, sin embargo la ciencia le reclama y le dice, no, el hombre es producto de la evolución. Y como han llegado a decir erróneamente algunos, es que el hombre es producto de la evolución de los simios. Esa propuesta no es correcta, ¿no? Exactamente así no es. Puede preguntarle a su profesor de biología cómo es realmente, ¿no? O sea, tenemos una línea común, pero no es que surgimos del mono, ¿no? O sea, no es así, no es tanto así. Yo no me voy a meter en ese terreno es de tu profesor de biología. Se lo dejo el problema ahí, le doy la pelota en su cancha, a ver qué cosa les dice. Entonces, el mecanismo aquí es la evolución y vamos a tener a dos personajes, ¿no? Fundamentales. Uno de ellos es el señor Spencer, ¿no? Spencer, que propone que todo en la naturaleza ha evolucionado, ¿no? Este extiende la evolución a todo el universo, ¿no? La naturaleza, digamos, el razonamiento o el pensamiento, la actividad del pensamiento del sujeto, estas aptitudes, ha sido producto de la naturaleza, producto de la interacción con la naturaleza y con el entorno. Y otra propuesta también muy curiosa, que no se sienta en lo biológico, sino que se sienta a partir de la actividad. Más que lo biológico es resultado de una actividad, de una interacción social. Fíjate, estamos hablando del señor Engels o Engels, le llaman profesor, pero a él yo lo recuerdo de economía, claro, y deben haberte hablado de él sobre un texto que tiene, que habla de la transformación del simio en hombre, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del trabajo, ¿no? Él dice, Engels o Engels, dice que el hombre surge a partir de que comienza a utilizar su mano con otra intención. Bueno, va a tener cuidado. Surge como ser humano cuando usted decide usar su mano de otra forma. O sea, ¿a qué me refiero? A la creación de herramientas, ¿no? Se convierte en un homo faber, un homo fabricante, un hombre o un ser fabricante de instrumentos. Entonces, dice justamente, ¿no? Este pulgar oponible, esta forma
de operar sobre la naturaleza en la relación con los otros, ¿no? Esta actividad, esta suerte de producción o de relación ha generado que él devenga en un ser humano. Entonces es la mano, ¿está bien o no? Entonces yo tengo dos propuestas sobre la evolución, ¿no? Ligado a lo natural, ¿ya? Claro, ha habido un cambio biológico, pero asociado a la interacción y ligado estrictamente a lo biológico del lado de Spencer. Entonces yo tengo la naturaleza y tengo a Dios en el origen del hombre. ¿Está claro? Entonces, fíjate que hay una tercera propuesta, te había dicho yo, ¿no? Que se suele manejar haciendo alusión a estos cambios que han tenido en la historia, estas, digamos, sobre todo la doctrina cristiana, ¿no? Que al ver las evidencias, pues, innegables que tiene la ciencia sobre esta suerte de evolución del hombre, y que sus argumentos acerca de esta creación y esta suerte de selección que hubo a partir de la orden de Dios a un personaje llamado Noé y que separó en parejas a los animales, una vez que estos argumentos ya no tenían fuerza o no tenían poder o no tenían, pues digamos, no eran convincentes y la ciencia comienza a ganar lugar, es como que se adopta una posición intermedia, ¿no? Una posición media en la que se propone que sí, es cierto, la naturaleza ha operado en el origen del hombre, eso es cierto, pero con una inteligencia que ha sabido guiarla. ¿Y quién es esa inteligencia que ha sabido guiarla? Pues Dios. Entonces a eso se le suele llamar el evolucionismo creacionista, ¿no? Evolucionismo creacionista. ¿Por qué? Porque fusiona los dos. Obviamente sigue operando la cuestión divina, ¿ya? No hay una suerte de jerarquía entre los dos. Y el representante al que se le considera ahí es el señor Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? Este señor propone que no podemos negar ninguna de las dos participaciones, ¿no? Una no anula a la otra, digamos como que concilia estas dos propuestas. ¿Está claro? Listo, entonces, habiendo culminado el origen del hombre, vamos a pasar pues a discutir lo que viene a ser la esencia, que también es una cuestión muy sencilla, ¿no? La esencia del hombre. Bien, vamos a ver ahora la esencia del hombre. Bien, pues, sobre la esencia o la naturaleza del hombre, vamos a tener estas 8 propuestas que vamos a ligar directamente a un autor o a un personaje y también vamos a mencionar cómo es conocida o suele ser conocida esta concepción. A ver, una primera respuesta acerca de la esencia del hombre o la naturaleza del hombre o qué lo hace especial o qué permite diferenciarlo de otros seres, ¿no? O de otras especies es la siguiente, dice, ¿no? Es que el hombre tiene una naturaleza racional, pero ojo, sin dejar de ser animal. Justamente este autor propuso que además de que el hombre es un ser racional, es un ser político, dice, un animal político, un zoón politicón. O sea que el hombre vive en sociedad y tiene una actividad política, así que todos los sujetos que se consideren apolíticos estarían perdiendo su naturaleza humana desde lo que propone este autor, ¿no? Ahora, esta racionalidad que orienta al hombre es posible porque él considera, ¿por qué lo sigue considerando animal? Porque él considera en la división de las almas que él hace una división tripartita, considera que hay un alma vegetativa para las plantas, que hay un alma sensitiva que tiene las funciones de los vegetales y además le suma otras funciones. Y finalmente el alma racional, que es la que tiene el hombre, ¿no? Que reúne las funciones de los demás y le adiciona esta capacidad pues, de elaboración y reflexión. Entonces, siendo un animal racional, es que le permite diferenciarse de los demás seres. Entonces, estamos hablando de ¿quién? Del padre de la lógica, del padre de la biología, del padre de la psicología. Estamos hablando del alumno más destacado de Platón, no sé si recuerda usted quién fue. Estamos hablando del gran Aristóteles. Muy bien, Aristóteles de esta gira. Profesor, Aristóteles está en todas, por supuesto, señores. Ojo que esa pregunta que yo te he hecho, ¿no? Del zoón politicón, ha venido ya en exámenes de admisión, ¿no? Entonces yo tengo ahí a Aristóteles. La siguiente dice, el hombre tiene una suerte de doble naturaleza. ¿Cuál es esta doble naturaleza? El hombre es materia, o sea, cuerpo, y también el hombre es pensamiento, o sea, mente.
Entonces, él lo que hace es llamarle a esta materialidad, le llama res extensa, R o R-E-S, res extensa. Y a este pensamiento le llama res cogitans o cogitans, ¿no? Estamos hablando de quién, de aquel que inaugura la concepción del yo, ¿no? El yo pensante, aquel que se hace la gran pregunta y que da un paso más respecto de la duda, aquel que es capaz de demostrar la existencia del yo pensante, de demostrar la existencia del mundo y de demostrar la existencia de Dios. Y cae en la cuenta de que esta humanidad está conformada por una forma de pensamiento y por un cuerpo, una materialidad que lo sostiene. Estamos hablando del dualista, porque se le considera así a esta propuesta dualista del señor René Descartes, no Descartes. Se pronuncia Descartes, yo parezco Holly, ¿no? No es Descartes, es Descartes, René Descartes. Su propuesta, como he dicho que se denomina, se le denomina el dualismo, ¿ya? Dualismo, claro, porque tiene una naturaleza doble el ser humano. ¿Está claro? Facilito, ¿eh? Esto lo vimos nosotros en Historia de la Filosofía, ¿se acuerdan en el primer capítulo? Bien, la siguiente dice, el hombre es un ser social que produce, o sea, es un hombre que entra en interacción con otros hombres y además de entrar en interacción con otros hombres, es un ser que produce, ¿no? Que genera algo, o sea, en esta generación de objetos, de bienes o de servicios, satisface sus necesidades, ¿no? Y eso es algo que ninguna otra especie hace. Entonces, cuando colocan de repente un cartel en la calle que dice, cuidado, hombres trabajando, eso es redundante, diríamos, porque este autor y se considera que el único que trabaja es el hombre, ¿no? Es el único capaz de trabajar, es el único que realiza una actividad para poder hacerse de un bien y con ese bien obtener algún tipo de satisfacción, o sea, hacerse de dinero, que eso deben habértelo explicado en economía, ¿no? Dice trabajo que no es remunerado completamente y que hay un resto que se pierde y que se lo apodera el dueño o el capitalista o el burgués, como quieras llamarlo. Estamos hablando del materialismo del señor Karl Marx, el mismo que afirmaba que la filosofía no solamente debería comprender la realidad, sino que además debería transformarla, ¿no? Que el objetivo de la filosofía es transformar esta realidad y propone que la naturaleza del hombre es el ser social y que produce o que trabaja. También dijo que el hombre está enajenado al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido su naturaleza humana, dice. El hombre, en los tiempos en donde él desarrolla su filosofía, les había comentado, habían jornadas laborales muy grandes, ¿no? Muy extremas, muy largas. Entonces decía que el hombre, hoy también se ve eso, ¿no? El hombre está enajenado al trabajo, trabaja todo el día, se pierde de la calidad de vida, del contacto con la gente, del contacto con la familia, porque simplemente es un autómata del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido su naturaleza, ha dejado de ser un hombre para convertirse en alguien que cree que debe vivir esclavizado al trabajo, ¿no? Amarrado largas jornadas de 12, 15, 20 horas de trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando de Karl Marx. Siguiente, el hombre es un ser natural. Dice, fíjate que acá hay una cuestión que hay que desarrollar para este autor. Dice, el hombre es un ser natural. Su naturaleza es guiarse por sus instintos. Estos instintos a él lo mantenían vivo, viviendo realmente, o sea, viviendo una vida real, sin alejarse de lo que le llama a ser su interioridad, ¿no? Su naturaleza. Pero lamentablemente, sometido a esta cultura occidental, sometido a la religión a la que maldice, ha creído que él debe apartarse de este tipo de satisfacción o vivencia natural, instintiva, y debe estar sometido a una especie, a una suerte de miedo, y como un esclavo o como un siervo se somete a una forma de moral que le han indicado que debería seguir. Entonces dice que este hombre, cuya naturaleza era ser instintivo, ser un ser natural, esencial, ¿no? Ha perdido esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se ha enfermado. ¿Y quién lo ha enfermado? Lo ha enfermado la religión y lo ha enfermado la cultura occidental. Hoy hablamos de un hombre que se ha desnaturalizado en el sentido de que se ha vuelto un ser sometido.
¿ya? Entonces, este señor propone que el hombre, para recuperar su naturaleza, debería liberarse de esta moral que le han hecho creer, que le han implantado, que es una moral de siervos, para abrazar una moral de aristócratas, una moral que busque vivir, que no esté pensando que existe otra vida en la cual va a vivir mejor. Y para eso debe anularse esta existencia y surgir como un nuevo hombre, transmutar los valores que ahora le han enseñado, que son valores erróneos. Ahora, cuando él se refiere a esos valores, se refiere a los valores cristianos, ¿no? Entonces dice que este hombre, para poder recuperar su naturaleza, debe transformar estos valores. Y va a dar lugar no solo a un hombre, sino a una nueva versión de hombre. O sea, el superhombre. Ahí estamos hablando, ¿no? De la voluntad de poder, del eterno retorno. Estamos hablando del señor Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. ¿Está claro? El gran Friedrich Nietzsche. ¿Listo? Siguiente, señores. El hombre es un ser simbólico. Este no es tan difícil de entender, ¿eh? Fíjate. Cuando yo afirmo que el hombre es un ser simbólico, digo que el hombre es el único que utiliza un lenguaje para construir representaciones simbólicas, como son los mitos, como por ejemplo es la historia, el arte, todas esas, incluso la filosofía, ¿no? El ser humano es el único que accede a los objetos a través de la simbolización. Deben haberte enseñado, o vamos a mencionarlo brevemente en psicología, esta capacidad del hombre que tiene de operar simbólicamente, ¿no? Que más o menos es alrededor de los 2 años, cuando ya tiene la capacidad de la representación simbólica. Entonces, esta naturaleza humana está ligado al lenguaje, a lo simbólico, y es la manera en cómo conoce su realidad o cómo se representa la realidad. Entonces, es un ser simbólico para el señor Ernst Cassirer, ¿ya? Ernst como Ernest, pero sin una E al final, Ernst Cassirer. Vamos a colocar solo su apellido acá. Cassirer. Muy bien. Bien, nos quedan 3. Vamos a ver estos 3 últimos, pero quiero dejar el de aquí para el último, ¿ya? Vamos a tratar primero a esta propuesta que es muy sencilla, ¿no? Que afirma que el hombre es alma inmortal. Entonces dice que la naturaleza del hombre es que lo que más vale de él no es su cuerpo, pues el cuerpo ha atrapado a esta alma. Y este cuerpo se degenera, ¿no? Se corrompe, es temporal. Es el alma lo que lo identifica. Esta alma inmortal, ¿no? Que proviene de otra realidad, que proviene de un mundo perfecto y que ha caído por accidente este cuerpo y este cuerpo lo ha atrapado, ¿no? Entonces se expresa del cuerpo diciendo que el cuerpo es una cárcel del alma. Estamos hablando de ¿quién? Del alumno más destacado o más conocido del señor Sócrates, el señor Platón, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de él? ¿Cierto? Ahí tenemos entonces al gran Platón. Bien, y quedan los 2 últimos, ¿ya? El hombre es una persona y el hombre es un ser libre. A ver, ¿qué quiere decir el hombre es una persona? Cuando afirmo que el hombre es una persona, me estoy refiriendo al hecho de que el hombre es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir que sea un ser espiritual? Que va a tener las siguientes características. Observe usted, ¿eh? Este hombre es capaz de tener o tiene o posee autonomía existencial. ¿Qué significa? Que es libre. Los otros seres del universo, del mundo, no son libres. El hombre tiene libertad. Por eso decíamos en el capítulo o el tema anterior que un valor ético fundamental es la libertad, pues, ¿no? Y no se le puede quitar o privar de la libertad a un ser humano. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo caracteriza, esto es lo que lo hace persona. ¿Te das cuenta, no? Entonces el hombre posee autonomía existencial, en ese sentido es persona, no solo hombre, sino persona. Además es capaz, dice, de objetivar la realidad. ¿Qué significa? Que se puede representar la realidad. Ahora, yo no tengo conocimiento de qué opera en la cabeza de un animal, ¿no? Profe, mi perro piensa, se representa la realidad. Hay filósofos que discuten sobre la naturaleza del pensamiento en los animales, ¿no? Si realmente tienen inteligencia o no, si piensan o no piensan. Y es muy curioso a lo que llegan como conclusión, ¿no? Si tuviéramos una clase presencial te podría explicar, pero digamos que esto es algo que no se opera o por lo que uno no se pregunta constantemente en filosofía.
Entonces yo digo que esta persona, este hombre que es persona, es capaz de objetivar la realidad, de representarse el entorno. Y finalmente, el hombre es persona porque es el único que posee autoconciencia. ¿Qué significa? Que puede pensarse a sí mismo, ¿no? Entonces, usted no puede imaginar pues a su perro que de repente está sentado, ¿no? Está sentado y lo ves así, ¿no? Pensativo. Entonces, ¿qué tiene mi perro? No vas a creer que tu perro está pensando, ¿no? Dentro, para sus adentros, como que, ¿por qué soy perro, no? ¿Y por qué mi madre es una perra, no? Porque si mi madre es una perra y yo soy perro, entonces soy un hijo de, Dios mío, qué doloroso, ¿no? ¿Y por qué no soy gato? Porque me han dicho que el gato tiene 7 vidas, en cambio yo solamente tengo una. Entonces, eso no hace un animal. Quien lo hace es el ser humano. Es el único que se piensa a sí mismo, que se asombra de su existencia, que desarrolla toda una disciplina filosófica para tratar de explicarse qué es lo que lo diferencia de los demás. ¿Te das cuenta, no? Tiene autoconciencia. Y esto está sostenido por el señor Scheller, ¿ya? Scheller. Ahí está. Scheller. Bien, no había dicho hasta aquí, ¿no? A ver, de Descartes se había mencionado que se le conoce como el dualismo, de Marx se le conoce como el materialismo, del señor Friedrich Nietzsche le dicen también naturalismo, del señor Ernest Cassirer, porque habla de un hombre simbólico, se le llama el simbolismo, del señor Scheller, el espiritualismo, de Platón, no, digamos que la propuesta platónica nada más, ¿no? Podríamos decir también espiritualismo si quieres. Y finalmente, la naturaleza del hombre es que es un ser libre. ¿Qué significa? Que el hombre puede actuar sobre su destino, ¿no? Él puede tomar decisiones, intentar vivir como le plazca o como pueda vivir, siempre tomando conciencia que hay un final que no va a poder evadir, ¿no? Una propuesta cercana a esta doctrina, que es el existencialismo, yo voy a colocar aquí un representante, es el señor Jean-Paul Sartre, ¿ya? No es Sartre, sino es Sartre, ¿ya? Igualito nomás, ¿ya? Señor Jean-Paul Sartre. Este señor, bueno, existe una propuesta similar en el existencialismo de parte de alguien que se apellida Heidegger, ¿no? El señor Martin Heidegger propone que el hombre es un ser ahí, ¿no? Es un ser que intenta ser a cada momento, ¿no? O que es a cada momento. Este existencialismo propone que el hombre ha sido arrojado a la muerte, ¿no? Arrojado al mundo para morir. Es un ser para la muerte, es de lo único que tienes constancia y certeza, ¿no? Ya lo habíamos mencionado algo en Historia de la Filosofía. Entonces, esta libertad que tiene el hombre de poder decidir, de poder actuar, es algo que no le podemos arrebatar. Pero una libertad extraña, ¿no? Porque esta libertad está condenada, ¿no? O está limitada con la muerte. ¿Está claro? Entonces, existencialismo es como le podemos llamar a esta última propuesta. Bien, señores, tenemos el desarrollo completo de lo que vendría a ser la naturaleza o la esencia y el origen o procedencia del hombre en la antropología filosófica. Entonces, lo que resta es resolver las preguntas que tienes ahí para poder indicar las claves correctas a cada una de ellas. Bien, muchachos, vamos a culminar dando la solución a las preguntas que se han planteado para el capítulo de hoy día. Y vamos a comenzar pues con la pregunta número 1. Dice, en sus orígenes griegos, la ética hacía referencia a... ¿Qué habíamos dicho, no? La etimología de esta palabra, de la palabra ética, estaba asociada a la raíz griega ethos, que significaba costumbre. Entonces la pregunta número 1, la alternativa es la letra A. Pregunta número 2. Relacione a los siguientes filósofos con sus respectivos conceptos éticos. Tengo de un lado a Sócrates, a Aristóteles, a Kant, y del otro lado tengo al imperativo categórico, la virtud y la eudaimonia. Entonces usted sabe que el imperativo categórico está asociado a Kant, sería el 3 con A, la virtud estaría asociada a Sócrates, 1 con B, y la eudaimonia estaría asociado a Aristóteles, 2 con C. Entonces diríamos 1B, 2C y 3A. Eso está en la alternativa D. Muy bien, sencillo, ¿ah? Pregunta número 4. De la idea del bien podemos afirmar ¿qué? ¿Qué podríamos afirmar sobre el bien? Todos queremos el bien, nadie desea el mal,
El bien acoge diversas definiciones sobre lo que hemos visto, ¿ah? Siempre cometemos el mal, el bien nunca existió. Creo que la que más se presenta como adecuada es el hecho de que el bien acoge diversas definiciones, ¿no? No sé si te acuerdas que colocamos aquí el bien y las concepciones que tiene diversas de cada uno de los autores que hemos trabajado. ¿Está bien? Pregunta número 4. Dice, ¿los sujetos son considerados personas morales si gozan de? Bueno, esto es fácil, ¿no? ¿Qué características debe tener? Conciencia y libertad, que está en la alternativa B. Pregunta número 5. Cuando decimos nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, nos identificamos con una ética basada en o sea, estamos hablando de que uno tiene el ejercicio, ¿no? Para poder hacer lo que, digamos, medianamente quiere dentro del marco de lo establecido. Estamos hablando de la libertad, claro, ese valor ético fundamental. Pregunta número 6. Entonces, la alternativa sería la letra E. Pregunta número 6. El origen del vocablo ética guarda relación con las de los pueblos, con las costumbres de los pueblos. Esa sería la alternativa D. Pregunta número 7. El hombre tiene como finalidad buscar la felicidad. Es un punto de vista que corresponde a, ¿quién propone esto? Aristóteles, ¿no? Que está en la alternativa A. Número 8. Hobbes considera que los valores éticos no son naturales, sino espacio humanas. Ya, no habíamos mencionado al señor Hobbes. Para Hobbes las cuestiones éticas son simplemente establecidas de acuerdo a la cultura, ¿no? Son acuerdos que se llegan dentro de una cultura, en un grupo social. Si son acuerdos, diríamos que son convenciones, ¿está bien? La alternativa C. Tanto las normas como los valores para Hobbes son convenciones o acuerdos humanos. Alternativa C. Pregunta 9. Kant dice, obra de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Este constituye la formulación de lo que llamamos su imperativo categórico, ¿no? Está en la alternativa E. Pregunta número 10. En las expresiones no matarás o debes cuidar la vida, se materializa el elemento de la moral denominado. Eso es una indicación, ¿no? Eso es una norma, ¿está bien? Es una norma, ¿no? Que te dice cómo debes actuar. Está en la alternativa B. Pregunta número 11. Son los valores éticos fundamentales que no pueden faltar en la comunidad humana, salvo o sea, ¿cuál de ellos no es? Excepto ¿cuál? La felicidad, pues, ¿no? Porque la justicia sí, la solidaridad sí, la libertad sí, la igualdad sí. La felicidad no constituye un valor ético fundamental. Pregunta clave de la número 11, la alternativa D. Pregunta número 12. Si un padre de familia tiene un comportamiento ejemplar con sus hijos, estaría cumpliendo con, bueno, ese tipo de indicación de cómo debería ser un buen padre no es una norma jurídica, ¿no? Simplemente es una norma moral, ligado a lo moral. Entonces la pregunta número 12 tiene como alternativa la letra B. Pregunta número 13. Alberto decide evadir las consecuencias de su bravata, ¿no? de este acto que ha cometido. El elemento moral aludido es, o sea, decide evadir las consecuencias, no se quiere hacer cargo de las consecuencias. Estaríamos hablando de ¿qué? De la responsabilidad. Excelente. Alternativa de la pregunta número 13, la E. Pregunta 14. San Agustín identifica al bien supremo ¿con quién? Con la idea de Dios. Para San Agustín el bien es Dios. ¿Está claro? Y es lo único que existe, ¿no? El mal es ausencia de bien. Pregunta número 15. Entonces la 14 es la letra B. Pregunta número 15. Los orates y neonatos, o sea, un recién nacido, ¿no? El recién nacido es el neonato, no son personas morales porque carecen de ¿qué no tiene un orate, ¿no? Un loquito, como le llamas tú erróneamente, un recién nacido? Este recién nacido todavía no ha desarrollado la conciencia y tampoco la libertad, ¿no? Porque es dependiente de alguien que lo protege, que lo cuida o que lo alimenta. ¿Está claro? Entonces la pregunta número 14, la pregunta número... A ver, ¿en qué pregunta estábamos? La pregunta número 15 es la alternativa E.
¿Ya? Pregunta 16. En el Parlamento se aprueba una ley para que las personas tengan la libertad de ir a votar o no en las elecciones. Determinar la libertad en alusión. ¿Qué libertad se está hablando? Bueno, se habla de la elección en el grupo, eso se llama la libertad social. Pregunta alternativa E, pregunta número 17. Augusto reflexiona sobre el fundamento de los actos buenos o malos. Entonces su investigación es, ¿no? Si reflexiona sobre los actos buenos y malos, está ligado a la ética, que es lo que hemos trabajado hoy día. Alternativa E. Pregunta 18. Si una filósofa considera que el fundamento del deber es el bien, el elemento moral aludido sería, el fundamento del deber es el bien. ¿Cuál sería el elemento moral aludido? Sería el valor moral. Claro, pues, ¿no? El bien, el valor del bien es el valor moral. Pregunta 19 está en la alternativa, en la alternativa A, el valor moral. Pregunta 19. Papel que cumple la norma moral en la sociedad. ¿Qué papel cumple? Promover acuerdos para una vida acomodada no. Coadyuvar al desarrollo individual de los ciudadanos, individual no, colectivo. Hacer posible la convivencia y el entendimiento, claro, la convivencia, ¿no? La relación con el otro y el entendimiento. Bien, entonces la clave sería la alternativa C. Pregunta número 20. Dice, los drogodependientes y los autistas, ¿no? La gente que está fuera de la realidad, que no es capaz de comunicarse, desde la perspectiva moral carecen de qué. Por ello no serían considerados personas morales. ¿Qué no tiene un autista, que no tiene un drogodependiente? Decíamos, no tiene conciencia y no tiene libertad, ¿no? Le falta como persona moral. Entonces la alternativa sería la letra E. Es la pregunta 20. Bien, pregunta 21. Pregunta 21. El bien para Aristóteles está vinculado con la felicidad, o también llamada la eudaimonia, en tanto que para Moore, ¿con qué está relacionado para Moore? Está con una cualidad que no es física, ¿no? Una cualidad que no es concreta, es intuitiva. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. ¿Está bien? No es una cosa física para Moore. La alternativa A. Pregunta 22. Los actos morales se ponen de manifiesto cuando la persona moral realiza una norma moral. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo habíamos llamado eso? Lo habíamos llamado la moralidad. ¿Sí? Pregunta 23. La influencia de la libertad individual se muestra en la afirmación. ¿En cuál de ellas yo encuentro la libertad individual, ¿no? Personal. Dice, el Perú decide su futuro. Estamos hablando del colectivo. Latinoamérica es independiente, del colectivo. Juan se ha inscrito para estudiar biología, personal. Los médicos, colectivo. El hombre domina ya los cielos. Bueno, esa afirmación está desligada de toda relación con el tema, ¿no? Entonces la alternativa correcta sería la letra C en la 23. 24. Quien ha llegado a la condición de persona moral, ¿qué debería tener, no? ¿Qué debería tener? Debe tener conciencia y libertad. ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Que una vez que ya es persona moral, puede actuar también en contra de la moral y convertirse en un sujeto inmoral. A ver, dice, ¿lo será por siempre? No, no lo será por siempre, puede dejar de serlo. B, ¿podría dejar de serlo? Sí, eso es una propuesta muy posible. ¿Puede prescindir de la libertad? No, no puede prescindir de la libertad. Necesita de la libertad para ser una persona moral. ¿Solo realizará actos buenos? No, no siempre, ¿no? ¿Está protegido de los actos malos? Tampoco. Entonces la alternativa más adecuada sería la alternativa B. Podría dejar de serlo. Pregunta 25. La disciplina que estudia la moral y sus elementos es denominado la ética. Alternativa E. Pregunta 26. Un concepto clave en la teoría de Kant es la buena voluntad. Lo habíamos discutido ya, ¿no? La alternativa de la 26, la letra A. Pregunta 27. La expresión ama a tu prójimo como a ti mismo constituye. ¿Qué constituye? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Constituye una norma jurídica? No.
porque no voy a perder la libertad si es que no lo hago, entonces sería simplemente una norma moral. Pregunta 28. ¿Un infante de 2 años de edad no es considerada una persona moral debido a que carece de qué? Un infante, habíamos dicho, no tiene qué cosa, no tiene conciencia y no tiene libertad. Pues está sometido a alguien, ¿no? Depende de alguien. Pregunta 29. ¿Pagar las multas libre y conscientemente por las infracciones de tránsito cometidas son una expresión de que me hago cargo de aquello que hice mal por lo que me multaron? Entonces estaríamos hablando de la responsabilidad moral. Y pregunta 30, para luego dar las claves simplemente. La pregunta dice, ¿por qué es importante para la sociedad que las personas digan la verdad? Expresa un problema de carácter. ¿Por qué es importante? A ver, de un carácter, ¿por qué es importante que digan la verdad? Allá, expresa un problema de qué carácter. Si estamos hablando de lo que deben hacer, había dicho que el deber sobre el acto y el comportamiento del sujeto, del hombre, tiene que ver con la ética. Muy bien, chicos, vamos a dar las claves de las siguientes preguntas, ¿ya? La 31, la alternativa D, dedito. La 32, la alternativa C, casita. La 33, la alternativa C. La 34, la alternativa E. La 35, la alternativa C. La 36, la alternativa B. La 37, la alternativa B. La 38, la alternativa D. Esas son preguntas de antropología filosófica. La 39, la alternativa D. La 40, la alternativa D. La 41, la alternativa A. Eso es una buena pregunta, la 41. Tiene que revisarla, ¿ya? Porque es una posible pregunta, ¿ya? De examen de admisión. La 42, la alternativa C. La 43, la alternativa E. 44, alternativa B. 45, alternativa B. 46, alternativa B. 47, alternativa B. 48, alternativa E. 49, alternativa E. 50, alternativa B. 51, C. 52, C. 53, beso. 54, C. 50 hay doble 54, ¿ya? La 54 que dice, la condición de hombre se manifiesta en que éste posee entre sus características la autoconciencia. Eso es de Scheller, ¿ya? Esa es la alternativa C. Y la otra 54 que dice, la evolución de la vida según la tesis engelsiana de su salto cuando la mano, da su salto cuando la mano queda liberada, ¿no? Esta mano que es empleada en el trabajo o en la construcción. La alternativa A. Entonces ahí sería esa 54 la A. 55 la alternativa B. 56 la alternativa E. 57 la alternativa C. 58 es un concepto esencial en la concepción del hombre de Carlos Marx, las relaciones sociales. 58 la C. 59, la búsqueda de una cualidad esencial que distingue al ser humano de los demás seres es un tema que pertenece al estudio de la naturaleza del hombre. 59, beso. Y 60, para Max Scheler, el hombre es el único ser que puede producir herramientas, no. Transformar el mundo, no. Objetivar el mundo, sí. Puede objetivar la realidad. ¿Está claro? Muy bien, chicos, ha sido todo por la clase de hoy día. No se olvide de conectarse a su plataforma Elite Class y recuerde que la próxima semana vamos a tener el desarrollo del primer tema de psicología, la psicología como ciencia, su definición, su objeto de estudio, sus funciones y sus ramas. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Chao.